corrientes y con la lógica que implica que después de esta gran cantidad de agua caída y agua acumulada nos encontremos con una gran cantidad de presencia de mosquitos en este caso. Así que le damos la bienvenida a Javier Orlando Jiménez. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, además forma parte del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste y es especialista en la biología y ecología de la Aedes aegypti. Gentilmente nos atiende. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Bueno, Javier, contanos un poquito, vamos a tener más mosquitos, pero no necesariamente más mosquitos que transmitan el Aedes aegypti. En principio hay que considerar que las precipitaciones, al igual que las temperaturas, son dos factores importantes para cumplir el ciclo el ciclo general de un mosquito. ¿Sí? Entiéndanse que cuando precipita aumenta el caudal de precipitaciones o la frecuencia. Lo que va a hacer en realidad es aumentar el número de criaderos o ambientes naturales donde puede criar los mosquitos. ¿Sí? En este caso, digamos, fue excepcional lo que pasó acá en Corrientes, porque básicamente precipitó en un día todo un poco más lo que se esperaba para el mes. Así que, en principio, si las temperaturas se mantienen favorables, actualmente estamos pasando por encima de los 20 grados. Eso es que sigue haciendo calor. Sigue haciendo calor. Y teniendo en cuenta que la permanencia del agua estancada, digamos, ya sea en un charco, en una cuneta o en los desaguaderos, con el tiempo, si no se evapora, no baja el nivel del agua, y con esta temperatura vamos a tener nuevamente un repunte de las poblaciones en general. Para el caso de Aedes aegypti particularmente, esto es importante volver a revisar nuestros domicilios y revisar aquellas cosas que nos quedaron pendientes, digamos, o descacharrar, ¿sí? O aquello que acumula agua. Javier, en ese sentido, te hago dos consultas, porque hay mucha confusión, creo, en la gente en entender en qué tipo de agua se reproduce el mosquito, sobre todo después que llueve, que nos encontramos por ahí con mosquitos más grandes, que algunos denominan los mosquitos de inundación o después de la lluvia. ¿Cómo es el lugar predilecto por ahí para que el Aedes o el mosquito se pueda reproducir? Como para clarificar un poco esto y que la gente entienda que a lo mejor no en cualquier agua o lugar con agua el mosquito Aedes se reproduce, digamos. Claro, sí. Como vos mismo dijiste, hablaste de mosquito de inundación. Y en general tenemos dos grandes géneros, el género Zorófora y el género Aedes, digamos, que, tienen esta particularidad. Poco después, una semana o 2 semanas, empiezan el rebrote de estas especies. Pero por lo general suelen estar habitando charcos temporarios, ¿sí? Distinto a lo que es el Aedes aegypti, que específicamente cría en contenedores artificiales, Lo vamos a encontrar más asociado a nuestro domicilio, a los recipientes que se nos puedan haber olvidado y que hayan acumulado agua. O sea que en esta situación como la que nosotros atravesamos el domingo, si alguno tiene un recipiente con agua en su domicilio, lo ideal es vaciarlo y darlo vuelta. Sí, por supuesto, es tener presente que hay que hacer el saneamiento semanal, si se quiere, revisando eso, porque basta con un pequeño recipiente como para que las hembras que estén presentes en la vivienda puedan, hoy poner sus huevos e iniciar el ciclo en sí. Algunos decían una tapita, o es solo un ejemplo muy extremo. ¿Con una tapita alcanza? Efectivamente, sí, con un pequeño recipiente ya puede poner tranquilamente huevos, o sea. Y Javier, sí. No, pensaba el tiempo de actividad, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados a ver mosquitos todo el tiempo, o por ahí quizás más al atardecer, que intensifican su actividad. En el caso de la Aedes,
En el caso de la Aedes aegypti tiene una actividad de tipo diurna y nosotros por lo general lo que vemos y hemos estudiado académicamente y se confirma, digamos, factiblemente que la presencia o la mayor frecuencia de picadura o de sobrevuelo sobre nosotros está centrada entre lo que sería las 8 de la mañana, un poquito más, o sea, el amanecer y un poquito el atardecer, digamos. Sí, básicamente es diurno y en esos dos momentos del día es como que es más activo. No quiere decir que no va a picar en otro momento, digamos. Pero la frecuencia con la que se lo encuentra sería entre el amanecer y el atardecer. Y respecto a las zonas donde pueda llegar a picar o su vuelo, he leído por ahí que algunos dicen que, por ejemplo, no vuela a más de 50 centímetros del suelo, por lo tanto las partes que más hay que proteger son los tobillos, por ejemplo. Digo, ¿esto es efectivamente así? En general, cuando se hacen esos tipos de estudios, lo que se mide generalmente sí en base a la altura a nivel del suelo, sí, pero tendría precaución en ese sentido de decir, bueno, hasta tal altura vuela, porque en realidad el mosquito cuando necesita ingerir sangre se va a desplazar, digamos. Licenciada, esta información de que si hay alguien en mi cuadra que tiene dengue, lo más probable es que ande circulando por nuestra zona el mosquito que carga el vector. ¿Cuál es la mejor forma ante esta situación de decir, bueno, qué medidas tomo para protegerme? Claro, sí. En principio, si una persona tiene dengue, lo primero que uno tiene que poner a pensar o a saber si ha ido a zonas donde, digamos, sabe que está activa la circulación. En nuestro caso, y como estamos atravesando ahora el brote, lo más probable es, digamos, bueno, tenemos esta vivienda, ¿a cuánto estamos de esa vivienda y qué oferta de criadero le estoy dando yo dentro de mi vivienda como para, digamos, evitar que críe en nuestra zona? Javier, digo, en ese sentido, por ahí está esta cuestión de, bueno, lo que un poco mencionaba Marian, ¿no? De 200 metros a la redonda o un tramo, algo así como una suerte de perímetro en la que el mosquito se mueve. Esto también es así, digamos, nos aleja mucho de la zona en donde, por ejemplo, podemos encontrar un caso. No es que vamos a tener, pongo un ejemplo, no sé, absurdo, en Rioja y Junín, una picadura, el mosquito se va a mover por ahí, no se va a extender hasta la Plaza Cabral, por decirlo de alguna manera. No, por supuesto que no. En general el desplazamiento es, digamos, a pocos metros del lugar, y si ocasionalmente puede desplazarse un poco más, siempre va a necesitar de estar, nosotros le llamamos cubierta vegetal, ya sea arbolado, césped o inclusive lo que sea los arbustos, digamos, porque esas zonas le ofrecen aparte un confort, porque si está muy despejado hay mucho calor y es el mosquito tiende a evitar tanto calor, digamos, para desplazarse. Javier, ¿cómo es el trabajo desde el instituto, desde la universidad, teniendo en cuenta, bueno, lo que vos mencionaste primero, cómo están viendo esta situación de dengue hoy en la provincia y en la capital, y cómo es el trabajo que realizan ustedes? En general el trabajo se desarrolla particularmente en lo que es el ambiente académico, y en este caso en el Instituto de Medicina Regionales a partir de becas de investigación o subsidios presentados, digamos, a diferentes organismos, en los cuales se proyecta un plan, se lo pone en ejecución y se lo desarrolla. La parte académica, si se quiere, lo que se hace en el instituto en sí es buscar fuentes bibliográficas, mejorar lo que tenemos en nuestros datos y contrastar con lo que ya se hizo y lo que se puede hacer. Particularmente en mi caso, estoy finalizando la redacción de mi tesis doctoral, que fue gracias al financiamiento a partir de una beca de la UNE y en conjunto con el CONICET. O sea que su trabajo es más académico bibliográfico que por ahí el acompañamiento de campo en esta etapa de mi trabajo, sí, pero nosotros el trabajo del biólogo es ponerle un 40%
gabinete, el 60% está destinado al campo. Generalmente en mi tesis doctoral lo que se hizo fue un relevamiento de la ciudad de Resistencia, de viviendas preseleccionadas, seguimiento semanal. En conjunto con eso se hizo un estudio del ciclo de vida del vector, o sea, tomaba variables y registraba todos los días hasta que fallecían o morían todos los individuos que yo investigaba, digamos. Y una etapa más bien un poco más laxa, si se quiere, de la actividad de tipo actividad quincenal. Cada 15 días realizaba un muestreo, pero un muestreo de 12 horas, es decir, yo comenzaba a las 8, trataba de identificar el rango o el horario en donde es frecuente encontrar al vector y, digamos, buscando el sitio de cría. Y básicamente cuando está un proyecto en funcionamiento motorizamos, digamos, todo lo que sea el relevamiento en campo. O sea y otro aspecto muy importante del área de entomología principalmente, que lleva del 98, viene trabajando con el Aedes aegypti. También tiene una parte de extensión y asesoría, extensión principalmente de divulgación. Es otro aspecto que desde el área se potencia, se prioriza también, digamos. De ahí es que estamos conversando ahora, digamos. Bien, Javier, entonces para pasar en limpio, ahora tenemos dos escenarios. El primero es aquellos charquitos, aquella agua que haya podido quedar de la lluvia en alguna cuneta, en alguna plaza, en algún lugar específico de la ciudad, por ejemplo, pero más natural, donde vamos a tener un mosquito que es el habitual, el grandecito, el que nosotros vemos generalmente. Y por otro lado, vamos a tener la situación de aquellos recipientes artificiales que se hayan podido llenar de agua por no estar dado vueltas y que generan este escenario para que la Aedes pueda reproducirse, y ahí sí, entonces empezar a poder tener en circulación al mosquito que transmite el vector del dengue. Sí, es así como lo acabas de resumir, mejor imposible. Y tener en cuenta que por más que nosotros volteemos el recipiente, porque nosotros le damos cierto uso, entonces bueno, vamos a voltear el recipiente, lo ideal sería también es que se lo limpie. ¿Por qué? Porque el huevo de la Aedes aegypti lo que tiene una resistencia a la desecación. Una vez que está la hembra encontró el recipiente, puso su huevo, pero si se seca y se completó el desarrollo del huevo, porque adentro está un embrión de larva, digamos, puede mantenerse en estado de latencia hasta que tengan las condiciones óptimas. Un día lo damos vuelta, llueve y directamente vuelven a eclosionar las larvas. Lo último que te pregunto, Javier, tiene que ver con si hay algo que nosotros podamos hacer más allá del descacharrado, digo, como para ayudar en lo que puede ser la limpieza de nuestros domicilios. Viste que por ahí se menciona que la fumigación, salvo que sea un bloqueo o algo muy localizado, no termina teniendo el efecto que uno deseara. ¿Cómo se puede contribuir por ahí a generar un espacio no óptimo para el desarrollo del mosquito vector? Claro, en este sentido, digamos, la participación comunitaria, o lo que se ha empezado a denominar lo que es ciencia ciudadana, es que las personas, una vez que están formadas y conocen mucho sobre el ciclo del vector, lo pueden reconocer, sepan atinar a informar a los centros de referencia que se encargan de esta temática, como para ir viendo qué otras alternativas tenemos como para, digamos, acompañar el trabajo que se viene realizando desde lo que es el Ministerio de Salud. Las fumigaciones por sí solas no... A ver, la OMS lo que recomienda es que eso ocurra cuando hay un caso confirmado de dengue. O sea, por sí sola la fumigación no nos va a resolver todos los problemas, porque si, por ejemplo, la fumigación es una pequeña gota que tiene que tocar al individuo adulto para que pueda tener efecto. Pero si nosotros tenemos larvas
y huevos en nuestra vivienda, no sería efectivo, ¿sí? Bien. Javier, te agradezco mucho, un abrazo grande te mandamos desde acá. Dale, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Javier Orlando Jiménez, licenciado en Ciencias Biológicas, además forma parte del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, es especialista, en este caso, en la biología y la ecología de la Aedes aegypti. Como bien nos comentaba, después de este escenario de lluvia, mucho se vendió como, ¿y qué va a pasar con el dengue? Bueno, hay dos escenarios. El primero, que es el que nosotros por ahí estamos más acostumbrados a esto de encontrar charcos, pequeñas lagunas, o agua acumulada en alguna plaza, algún parque, que son escenarios en donde no se va a reproducir el mosquito vector del dengue, porque no le gustan los espacios naturales, por decirlo.